Bienvenidos al módulo 3 del curso del CIRE. En este módulo hablaremos del registro de compras electrónico, probaremos su funcionalidad mediante casos prácticos integrados y estructurados, y teniendo en consideración que continúa siendo obligatorio para los contribuyentes del régimen especial y régimen MIPE tributario, comentaremos su estado actual a octubre. Planteamiento del caso práctico. En este video vamos a ejemplificar y poner en práctica lo que habitualmente hacemos los contadores mes a mes cuando realizamos el análisis del crédito fiscal para la determinación del impuesto en virtud de la aplicación de las normas establecidas tanto en la ley del IGB como en su reglamento, y no devenir en futuras infracciones, e ir probando la funcionalidad del CIRE. Para ello, primero vamos a descargar la propuesta del RCE para tenerlo como base para la conciliación del crédito fiscal. Segundo, vamos a agregar una factura de forma manual y adicionalmente agregaremos otra factura importándolo con un archivo de bloc de notas. Seguidamente vamos a agregar información complementaria a una factura que consta en la propuesta del RCE. A continuación, vamos a excluir una factura por falta de pago de detracción y vamos a incluir la misma factura en el siguiente periodo una vez regularizada la respectiva detracción. Luego vamos a reemplazar la propuesta y casi para terminar vamos a subir comprobantes del exterior o invoice. Finalmente vamos a ver el módulo de ajustes posteriores por operaciones relacionadas con el CIRE y con el PLE. Diferencia entre el CIRE y el PLE. En el módulo 1 hemos hablado extensamente acerca de las principales diferencias entre el PLE y el CIRE. Te invito a ver el video por si te lo perdiste. No obstante, podemos ver una diferencia puntual entre el registro de compras generados en el PLE y generados a través del CIRE, que es el relacionado con el código del libro. En el caso del PLE, utilizamos los códigos 8.1 para registro de compras y 8.3 para registro de compras en formato simplificado, y el 8.2 para registro de compras con sujetos no domiciliados. En cambio, en el caso del CIRE, correspondería el código 8.4 para registro de compras y el 8.5 para registro de compras con sujetos no domiciliados. Estructura del registro de compras electrónico. Ahora bien, la estructura del RC está conformada por anexos que nos dictan las pautas para construir archivos de bloc de notas que nos permiten comparar, complementar, reemplazar y ajustar la propuesta. Y según sea nuestra necesidad, vamos a utilizar un anexo u otro. Para mejor comprensión, vamos a mencionar rápidamente los anexos y sus funcionalidades. En primer lugar, tenemos el anexo 8, que está referido al registro de compras de comprobantes locales o nacionales, y a su vez de manera didáctica lo hemos dividido en tres subanexos. El subanexo C1, que nos permite importar nuevos comprobantes a la propuesta del RC. El subanexo C2, que nos permite agregar información complementaria a un comprobante dentro de la propuesta del RC. Y el subanexo C3, que nos permite excluir o incluir comprobantes existentes a la propuesta del RC. En segundo lugar tenemos el anexo 9, que nos permite añadir información sobre operaciones con sujetos no domiciliados. En tercer lugar tenemos el anexo 10, que nos permite complementar la propuesta del RC, en caso no contenga el tipo de cambio. En cuarto lugar tenemos el anexo 11, que nos permite reemplazar la propuesta del RC. En quinto lugar tenemos el anexo 12, que nos permite realizar ajustes posteriores a registros relacionados al CIRE, y en último lugar tenemos el anexo 13, que nos permite realizar ajustes posteriores a registros relacionados al PLE, propuesta automática del RCE. Iniciamos nuestro caso práctico descargando la propuesta del RCE. Para ello, una vez que entremos al CIRE, lo primero que nos va a mostrar el módulo del RCE es el resumen de la propuesta con la cantidad de comprobantes recibidos en el periodo. En nuestro ejemplo contamos con 15 comprobantes. Luego debemos realizar la descarga del detalle de la propuesta de la pestaña de nombre Propuesta del RCE. Vamos a descargar el contenido de la propuesta ya sea en un archivo TXT o CSV. Para ello damos clic en el botón Exportar. En mi caso escogeré la opción TXT. Una vez generado nos saldrá un mensaje de confirmación indicando que se ha generado un ticket. Luego vamos a ir a la pestaña Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. En la columna Reportes y descargas podemos encontrar nuestro archivo en formato comprimido o zip. Lo ubicamos y abrimos. Ahora tenemos que migrar el contenido del bloc de notas a un Excel. Hay que tener en consideración que tenemos una lista con 15 comprobantes para que en base a esa información podamos trabajar nuestro caso práctico. Complementar la propuesta agregando nuevos comprobantes. Si te preguntas en qué circunstancias se opta por complementar la propuesta, te invito a ver el módulo 2 donde lo explicamos detalladamente. Dicho esto, siguiendo con nuestro caso práctico, vamos a agregar dos facturas de manera directa, con los datos que tenemos en pantalla. Para ello, una vez que nos encontramos en la propuesta del RC, nos vamos al botón Complementar la propuesta y escogemos la opción Agregar y colocamos los datos correspondientes como fecha de emisión, tipo, serie, número del comprobante, datos del proveedor. Continuamos llenando los importes, el tipo de moneda, guardamos
y listo. Veamos que podemos seleccionar el registro que hemos grabado previamente y nos permite editarlo, así como borrarlo. Por lo tanto, podríamos decir entonces que este comprobante se ingresó sin problemas. Bueno, ahora lo eliminamos para mantener los 15 registros originales. Ahora hagamos el mismo procedimiento, pero con la ayuda de la macro. Antes aprovecho para comentarte que si aún no tienes la macro, te sugiero que vayas al enlace de WhatsApp en la caja de descripción y lo solicites de manera gratuita, sin costo, solo siguiendo unos sencillos pasos. Ahora sí, volviendo al caso práctico, para complementar la propuesta debemos ir al anexo 8 y llenar los datos del comprobante que queremos cargar masivamente. Para agilizar este proceso yo ya tengo dos registros prellenados a modo de prueba. Luego, como pueden ver, se llenan los datos del RUC y la razón social del generador, el periodo, la fecha de emisión, tipo, serie y número de comprobante, los datos del proveedor, los importes y el tipo de moneda. Pero atención aquí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el campo 4 que corresponde al código CAR y los campos del 38 al 41 para el caso de complementar la propuesta no se llenan, es decir, se dejan vacío o en blanco, y los campos del 42 al 80 son de libre utilización. Seguidamente, para poder generar el archivo de blog de notas, para la carga masiva en la macro debemos llenar los datos que conforman el nombre del archivo TXT, como es el RUC, el año, el mes y el correlativo que vamos generando cronológicamente. En mi caso yo estoy en el número 9 porque estuve haciendo pruebas anteriormente, pero si tú recién vas a utilizar el CIRE, debes iniciar con el número 1. Luego, debemos crear una carpeta de nombre CIRE Macro en la unidad C de nuestro computador. Caso contrario, nos saldrá un mensaje indicando que se debe crear la carpeta previamente. Luego, si ya creaste dicha carpeta, damos clic en el botón Generar anexo y debería salir un mensaje indicando que se guardó con éxito. A continuación, ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RCE, damos clic en el botón Complementar propuesta, luego opción Importar y clic en Importar nuevos comprobantes de pago. Ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería en la carpeta CIRE Macro ubicada en la unidad C. Damos clic en Cargar archivo. Nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción Estado de envío ticket. Para ello nos vamos a Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. Aquí debemos verificar la columna Estado de proceso y el detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado Validando archivo y en el detalle indica que se ha aceptado 2 registros de un total de 2. Por lo tanto, en esta ocasión me importó los 2 comprobantes sin problemas. Si volvemos al resumen, vemos que se adicionaron los 2 comprobantes y ahora tenemos un total de 17 comprobantes. Bueno, para terminar este punto vamos a eliminar los 2 registros que hemos agregado y poder regresar al punto original y continuar con los siguientes casos prácticos. Complementar la propuesta, modificar o complementar datos. Continuando con nuestro caso práctico, ahora vamos a importar información complementaria a una factura que obra en la propuesta del RC por la compra de combustible. En pantalla podemos ver los datos de un comprobante que figura en la propuesta de julio. El dato que vamos a complementar es el impuesto selectivo al consumo. Tengan en cuenta a que debido a que es solo un ejemplo didáctico y para no alargar este video, no vamos a entrar en detalles técnicos sobre el importe y por qué estaría afecto al impuesto selectivo al consumo. Entonces, anteriormente ya hemos visto que para complementar datos de la propuesta podemos hacerlo tanto de forma manual o de forma masiva a través de un archivo TXT. Veamos un ejemplo complementando un dato de una factura de forma manual. Una vez que estamos en el CIRE, ubicamos en la propuesta el comprobante que vamos a modificar. En nuestro caso práctico sería la factura de compra de combustible. Lo seleccionamos y damos clic en editar y llenamos el campo del impuesto selectivo. Lo grabamos y listo. Pero atentos aquí, no todos los campos son editables. En caso deseas modificar un campo que no es permitido, tendrías que optar por la opción de reemplazar la propuesta. Como tip para saber qué campo nos permite modificar o editar, básicamente son aquellos que no están de color gris o bloqueados. Como podemos observar, son pocos los campos que permite editar. Por ejemplo, los importes monetarios, tipo de cambio, la clasificación de los bienes y no mucho más. Ahora dejamos en cero el campo del impuesto selectivo al consumo y lo grabamos nuevamente para dejarlo en su forma original para realizar la misma operación, pero con la ayuda de la macro. Como ya mencionamos, recordemos que no todos los campos o datos de una factura se pueden editar o complementar. Del mismo modo, podemos observar que algunas columnas de la macro en Excel están coloreadas de gris. Esto significa que no son datos editables. Y si por alguna razón ingresáramos algún dato ahí e intentáramos importarlo en el módulo del CIRE, nos arrojará errores. Dicho ello, para continuar con el caso práctico, debemos llenar de manera obligatoria el dato del código CAR para referenciar el comprobante que vamos a complementar. Tengamos presente que los datos que no queremos modificar también deben volver a ingresarse. Es decir, los datos de la base imponible y el IGB para este ejemplo lo volvemos a ingresar para no cambiarlos. Si por alguna razón
le ponemos en 0 o vacío, al momento de importar con el archivo txt, se modificarían también. Y bueno, ya para cerrar este ejemplo, agregamos el valor del impuesto selectivo al consumo y generamos el archivo de blog de notas para importarlo. Luego, ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RCE, damos clic en el botón Complementar propuesta, luego en la opción Importar y clic en Importar datos complementarios. Ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería en la carpeta CIRE macro ubicada en la unidad C. Damos clic en Cargar archivo y nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción Estado de envío ticket. Para ello nos vamos nuevamente a Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. Verificamos la columna Estado de proceso y el detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado validando archivo y en el detalle indica que se ha aceptado un registro. Ahora nos vamos al listado de la propuesta y en el detalle del comprobante podemos ver que modificó el campo del impuesto selectivo sin problemas. Exclusión o inclusión de comprobantes dentro de la propuesta. Continuando con nuestro caso práctico, vamos a suponer que debemos excluir la factura indicada en pantalla por falta de pago de tracción en el periodo de julio. Resalto que al tratarse de un ejemplo didáctico no estamos teniendo en cuenta el tipo de servicio o si el importe supera el mínimo establecido. Veamos el desarrollo del caso práctico en el CIRE. Nos vamos a la propuesta, ubicamos y seleccionamos el comprobante excluir, luego damos clic en el botón complementar propuesta y elegimos la opción excluir. Aceptamos el mensaje de confirmación y con este proceso se ha retirado de la lista dicho comprobante. Si nos fijamos, ahora tenemos en la lista solo 14 comprobantes de 15 que teníamos anteriormente. Ahora, en el caso que queremos revertir el proceso, damos clic en el botón azul de título excluidos, nos aparece una ventana que nos muestra un listado de los comprobantes excluidos que incluye la factura que acabamos de retirar de la propuesta. Seleccionamos el comprobante y damos clic en el botón incluir. Y listo, con ello hemos revertido la exclusión. Ahora vamos a desarrollar un caso para excluir un comprobante, pero con la ayuda de la macro. Para este caso solo llenaremos dos columnas, el código CAR que corresponde a la columna 4 y la columna 37 que corresponde al indicador de operación. Para ello debemos guiarnos de la tabla 22, por lo tanto, según la tabla 22 utilizaremos el indicador 1 cuando vamos a excluir un comprobante y el indicador 2 cuando queremos incluir o revertir el proceso. En este ejemplo vamos a colocar el indicador 1 para excluir el comprobante del periodo de julio. Generamos el archivo de blog de notas para importarlo. Luego ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RCE, damos clic en el botón complementar propuesta, luego en la opción importar y clic en incluir o excluir comprobantes. Ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip que sería en la carpeta CIRE macro ubicada en la unidad C, damos clic en cargar archivo y nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción estado de envío ticket. Para ello nos vamos nuevamente a información de gestión y luego a estado de envío ticket. Verificamos la columna estado de proceso y detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado validando archivo y en el detalle indica que se ha aceptado un registro. Ahora nos vamos al listado de la propuesta y vemos que el comprobante ya no figura en la propuesta y en efecto ahora se encuentra en el listado de excluidos y listo, con esto concluimos este proceso. Ahora vamos a suponer que se pagó o se regularizó la detracción de la factura excluida en julio y ahora tenemos que tomar el crédito fiscal en el periodo de agosto. Según lo indicado por SUNAT, una vez generado el registro de compras electrónico, los comprobantes excluidos pasarán a formar parte de la propuesta del siguiente periodo. Por tanto, vamos a generar el registro de compras electrónico en el periodo de julio. Para ello damos clic en el botón aceptar, damos en continuar y luego vamos a entrar al periodo de agosto y verificar si la factura excluida efectivamente pasó a formar parte de la propuesta del periodo de agosto. Por lo tanto, una vez que nos encontramos en la propuesta, buscamos nuestro comprobante y vemos que es conforme. Hemos ubicado dicho comprobante y listo, eso sería todo con respecto a la inclusión y exclusión de comprobantes. Reemplazar la propuesta. Para el siguiente caso vamos a suponer que luego de revisar la propuesta que nos ofrece SUNAT, no estamos de acuerdo con la gran mayoría de información que nos muestra en la propuesta del RCE. Entonces, debido a que tenemos una gran cantidad de inconsistencias, en este caso nos convendría ignorar por completo la propuesta del CIRE y cargar una nueva versión correcta de nuestro registro de compras, que en este caso contiene 6 comprobantes. Ahora vamos al caso práctico de reemplazar la propuesta en la macro. Para ello debemos tener en cuenta la estructura del anexo 11. Llenamos la información que queremos reemplazar. Para no alargar más este video, yo tengo prellenado los comprobantes del caso práctico. Pero básicamente aquí se deben llenar los datos principales de los comprobantes, como los datos del generador, la fecha de emisión, el tipo, serie y número del comprobante, los datos del proveedor, los importes monetarios, el tipo de moneda, el tipo de cambio y de igual modo debemos dejar vacío el campo de posición 4 que corresponde al código CAR, debido a que el CIRE lo genera de manera automática.
También debemos dejar vacíos los campos de posición 34 al 40. Y opcionalmente podemos aprovechar los campos de libre utilización de la posición 42 al 80 para ingresar otros datos complementarios, como por ejemplo la fecha y número de constancia de tracción y otra información importante. Seguidamente llenamos la información para generar el nombre del archivo TXT, como son los valores del RUC, el año, el mes, el indicador de operaciones, el indicador del libro y el indicador de la moneda. Luego damos clic en el botón Generar anexo para crear el archivo TXT. Luego ubicamos el archivo en nuestra computadora y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RCE, damos clic en el botón Comparar, Reemplazar y Exportar. Luego clic en la opción Reemplazar. Ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería en la carpeta CIRE macro ubicada en la unidad C. Damos clic Cargar archivo y nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción Estado de envío ticket. Para ello nos vamos nuevamente a Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. Verificamos la columna de estado de proceso y el detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado procesado y en el detalle indica que se ha aceptado 6 registros. Ahora nos vamos a la pestaña preliminar y vemos que se han cargado satisfactoriamente los comprobantes. Y listo, con esto concluye la operación de reemplazar propuesta. Importar información de operaciones con no domiciliados. Para el siguiente caso práctico vamos a importar operaciones de compras con proveedores no domiciliados con los datos de los comprobantes que tenemos en pantalla. Ahora, para importar comprobantes del exterior, nos apoyamos en la macro. Para ello debemos tener en cuenta la estructura del anexo 9. Llenamos la información que queremos importar. Para no alargar más este video, yo tengo prellenados los comprobantes del caso práctico. Pero básicamente aquí se deben llenar los datos mínimos obligatorios de los comprobantes, como el periodo, fecha de emisión, tipo y número de comprobante, importe de las adquisiciones, código de la moneda, tipo de cambio, el código del país, la razón social y domicilio de residencia en el extranjero del proveedor, el ID del proveedor o sujeto no domiciliado, si existen convenios para evitar doble imposición, el tipo de renta y de igual modo debemos dejar vacío el campo de posición 2 que corresponde al código CAR, debido a que el CIRE lo genera de manera automática. Seguidamente llenamos la información para el nombre del archivo TXT, como son los valores del RUC, el año, el mes, el indicador de operaciones, el indicador del libro y el indicador de la moneda. Luego damos clic en el botón Generar anexo para crear el archivo TXT. Luego ubicamos el archivo en nuestra computadora y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE. Una vez que hemos aceptado la propuesta o hemos reemplazado la propuesta, cualquiera de esas dos opciones habilitará la pestaña Preliminar. Luego seleccionamos el apartado de operaciones con no domiciliados, damos clic en el botón Importar, ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería en la carpeta CIRE macro ubicada en la unidad C, damos clic en Cargar archivo y nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción Estado de envío ticket. Para ello nos vamos nuevamente a Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. Verificamos la columna Estado de proceso y el detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado cargado y en el detalle indica que no se ha aceptado ni cargado ningún registro. De igual modo nos vamos a la pestaña preliminar y vemos en el apartado de operaciones con no domiciliados que está vacío. Bueno, podríamos concluir que el CIRE no está del todo operativo para importar comprobantes del exterior. Ajustes posteriores a operaciones relacionadas con el CIRE. Continuando con nuestro caso práctico, vamos a intentar cargar una factura suponiendo que el ajuste correspondería a hacerlo en julio, donde para este ejemplo nos encontramos obligados al CIRE. Para ello debemos tener en cuenta la estructura del anexo 12. Primero vemos un ejemplo para las compras locales o nacionales. Debemos empezar llenando en la macro los datos correctos del o de los comprobantes que queremos ajustar. Llenamos los datos del generador, el periodo, la fecha de emisión, tipo, serie y número del comprobante, los datos del proveedor, los importes y el código de la moneda. Ahora bien, mucha atención aquí, el campo 4 debemos dejar vacío o en blanco, pero para referenciar el comprobante que vamos a ajustar utilizaremos el campo 37, el cual corresponde al código CAR. Y luego llenamos los datos para generar el nombre del archivo TXT y damos clic en el botón Generar. Ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Ahora veamos un ejemplo para las operaciones con sujetos no domiciliados o proveedores del exterior. Del mismo modo que el ejemplo anterior, llenamos los datos principales del comprobante, como el periodo, fecha de emisión, tipo y número de comprobante, el importe de la adquisición, el código de la moneda, el código del país, los datos del proveedor del exterior. Pero atención aquí, del mismo modo que el ejemplo anterior, el campo 2 debemos dejarlo vacío o en blanco,
pero para referenciar el comprobante que vamos a ajustar utilizaremos el campo 35, el cual corresponde al código CAR, y luego llenamos los datos para generar el nombre del archivo txt y damos clic en el botón generar. Ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Finalmente nos vamos a la plataforma del CIRE y damos clic en la pestaña ajustes posteriores. En este apartado podemos seleccionar si vamos a hacer el ajuste al registro de compras local o al registro de compras con no domiciliados. Escogemos con cuál queremos trabajar y luego para cargar el archivo txt damos clic en el botón carga de ajustes posteriores. En mi caso, como no estoy afiliado al CIRE y todavía no tengo información declarada previamente, no me permite continuar con el proceso de importación. Bueno, básicamente con esto estamos concluyendo este ajuste. Ajustes posteriores, operaciones registradas en el PLE. Continuando con el caso práctico, vamos a intentar cargar una factura suponiendo que el ajuste para esta ocasión correspondería a hacerla en junio, donde para este ejemplo nos encontramos obligados al PLE. Para ello debemos tener en cuenta la estructura del anexo 13. Primero veamos un ejemplo para las compras locales o nacionales. Debemos empezar llenando en la macro los datos correctos del o de los comprobantes que queremos ajustar. Llenamos los datos del periodo, el cubo, el correlativo del asiento, el correlativo del asiento si perteneces al régimen general o el correlativo del mes si perteneces al RER, la fecha de emisión, el tipo, serie y número del comprobante, los datos del proveedor, los importes, el código de la moneda. Ahora bien, mucha atención aquí, el campo 2 que corresponde al cubo es el que utilizaremos para referenciar el comprobante que vamos a ajustar. Y adicionalmente debemos llenar el campo 42 con el indicador 9, que es el estado que identifica el ajuste o la rectificación del registro. Ahora veamos un ejemplo para las operaciones con sujetos no domiciliados o proveedores del exterior. Del mismo modo que el ejemplo anterior, llenamos los datos principales del comprobante como el periodo, el cubo, la fecha de emisión, el tipo y número de comprobante, el importe de la adquisición, el código de la moneda, el código del país, los datos del proveedor del exterior, pero atención aquí, el campo 2 que corresponde al cubo es el que utilizaremos para referenciar el comprobante que vamos a ajustar. Y adicionalmente debemos llenar el campo 36 con el indicador 9, que es el estado que identifica el ajuste o la rectificación del registro. Y ya casi para finalizar, llenamos los datos para generar el nombre del archivo txt y damos clic en el botón generar. Ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Finalmente nos vamos a la plataforma del CIRE y damos clic en la pestaña Ajustes posteriores. Y luego debemos dar clic en la pestaña Ajustes posteriores antes del CIRE. Y en este apartado podemos seleccionar si vamos a hacer el ajuste al registro de compras local o al registro de compras con no domiciliados. Escogemos con cuál queremos trabajar y luego para cargar el archivo txt damos clic en el botón Carga de ajustes posteriores. Y bueno, básicamente con esta operación estamos concluyendo este ajuste. Y finalmente no se olviden de ver nuestro próximo video donde realizaremos la declaración del CIRE y veremos el reporte para el Declara Fácil. Y también veremos aspectos importantes como multas por omisión. Y si me dejan sus preguntas en los comentarios, lo estaré respondiendo en el próximo video. Y si creen que este video ha sido de utilidad, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo.